Bueno, todos los pueblos pues estamos sufriendo las consecuencias de una pandemia brutal, asesina, y como todos los pueblos de este lado del mundo, particularmente del sur, del hemisferio sur, estamos sopesando en carne propia estas políticas económicas de una despreocupación absoluta de los estados de fortalecer, hacer crecer y hacer participar a la gente en espacios vitales para la salud pública, por ejemplo, el tema de la salud de nuestros pueblos, ¿no? El tema de descentralización, de que se dé más participación y poder a las regiones para que puedan asumir decisiones de manera autónoma, sin depender del centralismo que existe hoy en varias partes, ¿no? Creo que estas políticas no solamente las hemos visto aquí en Bolivia, sino que hemos visto del norte, no solamente en el sur de Italia, sino más bien en el norte también, países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde han pues relegado el tema de la salud pública a niveles tan despreciables, privatizándolo o recortando recursos importantes al fortalecimiento de sectores, y hemos visto pues cómo ha enfrentado la pandemia de manera absolutamente irresponsable y yo diría incapaz de hacer frente a esto, ¿no? La cantidad de muertes que hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Europa, ¿no? Básicamente nos muestran cómo estas políticas públicas de desmantelamiento de la salud pública están ocasionando enormes estragos y están quitando la vida a miles de personas, fundamentalmente ancianos y jóvenes y hombres y mujeres y niños de sectores populares. Por otra parte, la falta de médicos, la falta de agua. Acá en Bolivia, en Cochabamba, en Bolivia son 3 millones de personas que no tienen acceso al agua por tubería. Y si una de las principales armas para combatir el coronavirus es el agua y el jabón, si 3 millones de personas no tienen en Bolivia, estoy hablando solamente de Bolivia, no tienen agua, ¿cómo podemos enfrentar esta difícil situación de enfrentar el coronavirus y adecuarnos a las normas higiénicas que mínimamente está recomendando la Organización Mundial de la Salud? O sea, es terrible la falta de insumos, la falta de capacitación de médicos y enfermeras, la falta de infraestructura hospitalaria, la falta de elementos tan esenciales como una mascarilla, donde todas las fábricas de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, me contaban algunos compañeros que no tienen un solo taller de costura que pueda fabricar barbijos para cubrirse el rostro y evitar por lo menos mínimamente al coronavirus, y todo está hecho en la China. Estas políticas económicas mundiales de establecer espacios de producción determinado, de abaratar costos, de subestimar la importancia de un un utensilio tan esencial como el barbijo, por ejemplo, está ocasionando, reitero, miles de muertes que podrían ser evitadas con políticas de otra naturaleza, con políticas públicas, o sea, políticas estatales con un sentido un tanto humanas. Yo diría aquí que los autodenominados de izquierda ni de derecha han podido ser capaces de recomponer estos sectores para el bienestar de la población. La falta de agua, la falta de una organización, de organizaciones fuertes, autónomas, que permitan a la población participar de manera plena en enfrentar el coronavirus, donde hay una confianza mutua entre organizaciones, entre gobernantes, con los gobernantes también. Es un escenario desolador, muy pesimista, de cómo podemos no solamente no poder enfrentar la pandemia desde la perspectiva técnica, médica, de salud, sino también desde la perspectiva social, organizativa, un pueblo desorganizado,
un pueblo desconfiado el uno con el otro, un pueblo dividido por la partidocracia, un pueblo donde hay sectores que no creen en sus propias fuerzas o en sus propios hermanos o en sus propios vecinos. Realmente son escenarios tan deprimentes que deben llevarnos a actuar en que la única manera de enfrentar no solamente el coronavirus, sino cualquier otro tipo de situación tiene que ser enfrentado por los pueblos, organizados, movilizados, confiados, con un tejido social muy fuerte, exigiendo autonomía, exigiendo la horizontalización del poder y que no esté centralizado. Estamos viendo una tendencia en varios países de ver hasta dónde se puede utilizar esta situación de miedo por la pandemia para implementar estados de emergencia y otorgarles más derecho a policías y militares para ejercer violencia hacia el pueblo. Ese tipo de cosas también se ven en Bolivia. Exactamente, no solamente en Bolivia, en todas partes, ¿no? Es decir, el poder ejercitado desde arriba para implementar una política de terror, de miedo, de imposición, de autoritarismo, de tal forma que la gente se sienta absolutamente sola, ¿no? Recluida, yo diría, confinada en su domicilio, muchos ni siquiera con familia, sino absolutamente solitarios. Es decir, cuando el pueblo o la gente tiene miedo, es un pueblo sin ese ahayo que decimos en quechua, sin ese espíritu que nos permita enfrentar de manera plena una situación. Ahora tienen más poder los policías y militares en las calles, son ellos los dueños de nuestros espacios públicos y somos los ciudadanos comunes los que tenemos que recluirnos en nuestros domicilios. Es decir, esta política de separación, de desconfianza, de temor, de individualismo, son políticas que creo que en este momento el neoliberalismo, el gran capital y los grandes poderes económicos y políticos están implementando para destruirnos. Pero la gente, nuestros pueblos son pueblos que no se resignan, son pueblos que se dan absolutamente cuenta de lo que está pasando. Y frente a eso, pues tenemos que volver a repensar primero en un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario que nos permita recuperar la confianza entre todos y todas, reconceptualizar palabras muy importantes como democracia, poder, participación política, miedo, solidaridad, reciprocidad, complementariedad. Estos son los espacios que debemos construir a partir de nuestro confinamiento familiar para establecer nuevamente estos vínculos con todos esos valores y actitudes y pensamientos y visiones en el conjunto de la sociedad de a poco. Seguramente el camino será muy largo, más difícil que antes, pero no tenemos otra alternativa que volvernos a poner de pie como siempre lo hemos hecho para seguir caminando. No tenemos otra alternativa, porque si no, la otra alternativa es estar contra la pared con la espada en el pecho, no poder retroceder más y finalmente aceptar de manera muy resignada que el gran capital, el neoliberalismo y el miedo nos venza y nos mate definitivamente. Pero creo que solo los pueblos salvarán a los pueblos, solo la acción colectiva, el establecimiento de horizontes comunes, construidos colectivamente y soñados colectivamente, nos van a permitir seguir avanzando. Creo que la esperanza, nuestros sueños y nuestra capacidad de seguir siendo empujados por ese legado de nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros papás y mamás, nos van a permitir seguir avanzando en estos momentos tan difíciles, tan oscuros, con tanta incertidumbre, pero que no tenemos otra alternativa que volver a encontrar esa luz que nos permita seguir avanzando. Bien, compañero, ¿y de qué manera se están organizando, están enfrentando ahorita esta situación entonces en Bolivia? Bueno, acá pues hay sectores populares, sectores
rurales que se están organizando, que se están destituyendo, por ejemplo, los trueques en los campos, ¿no? Esa actividad económica, social, absolutamente horizontal, transparente y solidaria, como es el trueque, se están destituyendo, se están construyendo espacios de cocinas comunitarias, de ollas comunes, se están estableciendo lugares de acopio para la atención a los más necesitados, a los ancianos solitarios, a la gente de la calle. Es decir, todavía yo diría son acciones muy esporádicas, muy de corazón, pero creo que estas actividades tienen que tener una dimensión mucho más profundas y mucho más organizativas, mucho más políticas, que nos permitan actuar, reitero, más colectivamente, más conscientemente de que el mundo va a cambiar definitivamente, que no va a ser el mismo mundo, y ojalá que no sea, porque muchos dicen que quisieran volver a lo de antes. Lo de antes yo creo que era una pesadilla, ¿no? Esa pesadilla del estrés, esa pesadilla de la incertidumbre, esa pesadilla del miedo, esa pesadilla de la inseguridad. Esa pesadilla tiene que desaparecer y más bien empezar a pensar en cómo construimos un mundo nuevo, ¿no? Un mundo donde la alegría, la transparencia, la organización, la reciprocidad sean los valores que cada día nos vayan impulsando a ser mejores como personas y también como colectivos organizados, ¿no? Yo diría que no hay, en el mundo se están viendo que hay cosas muy interesantes, particularmente de jóvenes y niños y mujeres principalmente, que están siendo los principales y las principales actores y actrices y actoras, de llevar adelante estos procesos de autoorganización, de autonomía, de encontrar finalmente que la única forma de enfrentar, de resistir y de transformar nuestra situación está en nuestras manos. No nos va a salvar ningún gobierno, no nos va a salvar ninguna vacuna, no nos va a salvar ningún caudillo. La salvación está en nuestras propias manos, en nosotros mismos. Entonces creo que ese es un escenario muy positivo, donde la gente confinada en su espacio familiar, particular, se está dando cuenta de que ese mundo que habíamos vivido antes del coronavirus es un mundo del terror, y que ese mundo tenemos que fundamentalmente sepultarlo más bien y empezar a construir un mundo nuevo.